En el 5 dice, en la composición de dos fuerzas concurrentes y no colineales, concurrente, o sea, que parten del mismo punto, pero no están en la misma línea, distinta de cero, es correcto afirmar todo lo siguiente, excepto. Primero voy a validar, para no complicarme tanto, voy a validar con verdadero o falso, ¿no? De la tabla de verdad, digamos, de las afirmaciones, con un verdadero o falso. Si las fuerzas son ortogonales, que significa perpendiculares, la resultante puede hallarse aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Está bien? Si son ortogonales, perpendiculares, ya hemos visto que la resultante se saca aplicando Pitágoras, el módulo por lo menos de la resultante. B, la resultante forma un ángulo menor con la componente cuyo módulo es mayor. Esto también es verdadero y lo vamos a probar ahora con algunos dibujos que voy a hacer acá. Si vos tenés dos fuerzas, podemos hacer un ejemplo de perpendiculares, por ejemplo. Y un ejemplo, bueno, se pueden hacer varios ejemplos. Ahí tenemos dos perpendiculares, que estarían dentro de la opción de la definición, concurrente, no colineales. O pueden ser dos fuerzas como estas. O pueden ser dos fuerzas como estas. ¿Cierto? Esos son concurrentes, pero no colineales. Y, bueno, en los tres casos, siempre se observa que la resultante forma un ángulo menor con la componente cuyo módulo es mayor. Acá la componente cuyo módulo es mayor es esta, y esta es la menor. Y se observa cómo el ángulo entre la resultante y la componente mayor es menor, porque este ángulo se ve que es menos de 45 grados, este alfa. En cambio, el otro ángulo, se ve acá beta, este ángulo es menor que 45 y este es mayor que 45. Se ve a simple vista. Y acá pasa algo más o menos parecido. Siempre queda más chiquito el ángulo con la componente mayor, ¿ven? El ángulo más pequeño. Ahí no se nota tanto porque son bastante parecidas las dos. Tendría que haber hecho un ejemplo más extremo para que se note más la diferencia de las dos. Pero la idea es, si te plantean una cosa así media rara, ¿o no? Que podría considerarse esto como algo medio raro, un poco más aguzada la diferencia entre las dos componentes para que se vea bien que hay una componente mayor y una componente menor, y entonces va a saltar mejor, más claramente a la vista que el ángulo entre la resultante y la componente mayor es mucho más chiquito. Acá podemos tener, por ejemplo, 30 grados y acá podemos tener 110, por ejemplo, ¿o no? O sea, siempre pasa eso. Y uno se puede parar y dibujarlos, ¿o no? Dibujar este tipo de situaciones, viendo qué pasa con los ángulos entre la resultante, y siempre que las fuerzas sean concurrentes y no colineales, en varios ejemplos podemos ver, ¿no?, que se cumple. Así que eso es verdadero. Después dice que el módulo de la resultante puede ser menor que el de cada una de las componentes. ¿Verdadero o falso? El módulo de la resultante puede ser menor que el de cada una de las componentes. Verdadero. Verdadero. Y para ver cómo es cierto que puede ser esto, acá no se ve ninguno de estos ejemplos, que el módulo resultante sea menor que el de cada una de las componentes. Pero yo voy a adaptar uno de los dibujos rápidamente para notar esto. Y ahí tengo una resultante. Mirá qué chiquita está la resultante, ¿o no? Se ve claramente que es menor que el de cada una, que es menor que cada una de las componentes. No puede ser cero. La resultante forma el ángulo menor, como hemos dicho recién, con la componente que es mayor. Pero si las dos componentes fueran iguales, estas dos componentes de módulo, ¿qué sería esta figura? ¿Cómo se llama esta figura? Que es paralelogramo, pero además, ¿qué sería? Un romboide. rombo. Un rombo. Un rombo. Un rombo, porque esta siempre es igual a esta, por ser paralelas. En un paralelogramo siempre las opuestas son paralelas y las otras dos también. Pero bueno, esta es igual a esta, y esta de acá es igual a esta otra, pero las dos componentes, si son iguales, son las cuatro fuerzas iguales, y sería un paralelogramo que es rombo, y en ese caso, el ángulo que forma la resultante con las dos componentes serían iguales. Lo vamos a necesitar para otro ejercicio que viene después, que habla de que la resultante forma ángulos iguales con las componentes y las componentes son iguales. O sea, forma un ángulo menor con la componente mayor y un ángulo mayor con la componente menor, pero si las componentes son iguales, forman ángulos iguales. El módulo de la resultante puede ser cero, de dos fuerzas concurrentes no colineales. Falso. No. Falso. Sí o sí tienen que ser colineales y de sentido contrario.
Y da igual intensidad. ¿El módulo de la resultante puede ser cero? Claro, no. Ya hemos dicho, para que dos fuerzas se equilibren, la única posibilidad es que sean colineales, y dice claramente acá en el enunciado que no tienen que ser colineales, o sea, estamos en el horno. O sea, por eso es que, si me dijeran dos fuerzas concurrentes pueden dar cero, sí. Dos fuerzas concurrentes pueden dar cero si las dos fuerzas son colineales y de sentido opuesto y de igual intensidad, bueno, puede dar cero la resultante, el módulo de la resultante. Pero como dice que no sean colineales, dos que no son colineales siempre van a dar una resultante. Podrá ser muy chiquita, si el ángulo forma 179,9 grados en lugar de 180, podrá ser la resultante muy chiquitita, pero no puede dar cero. Y la última, ya dejo terminado y terminamos la clase, dice que el módulo de la resultante no puede ser mayor que la suma de los módulos de los componentes. Esto da para hablar un poco. Cuando sumo dos fuerzas, hay una desigualdad que siempre ocurre en un triángulo, en cualquier triángulo. Y ustedes dirán, bueno, pero acá hay un paralelogramo. Sí, hay un paralelogramo, pero el paralelogramo se compone de dos triángulos, oblicuángulo en este caso. Pero hay una desigualdad triangular que establece que siempre, acá se ve claramente que la resultante es un lado del triángulo y las componentes son las fuerzas, F1 y F2. Bueno, acá o acá es lo mismo. Si hago una poligonal, ¿cierto? Esta la traslado acá, es lo mismo. F1, F2 está acá o está arriba, es lo mismo. Veamos este triángulo que ven ahí, ¿cierto? Hay una desigualdad que se conoce como desigualdad triangular, que establece que un lado de un triángulo, esto no tiene nada que ver con la fuerza, es de los triángulos nada más. Un lado de un triángulo siempre es más corto que la suma de los otros dos lados. O sea, supongamos que este sea un campo, digamos, y hay que caminar, y yo tengo que caminar de acá y llegar tengo que llegar del punto A al punto B. Si voy en línea recta, camino menos. O sea, si voy a ir, acá también voy en línea recta, pero si voy de acá a acá, a C, y de acá a acá, voy a caminar más, ¿o no? O sea, es evidente de que la suma de dos lados de un triángulo siempre van a ser más largo. Si considero eso, veo que F1 más F2 siempre va a ser mayor que la resultante, o mayor o igual. O igual en el caso de que F1 y F2 sean colineales, pero en este caso el igual creo que no trabaja porque no pueden ser colineales. Entonces, el módulo de la resultante no puede ser mayor que la suma de los dos módulos. En realidad tiene que ser menor, ¿cierto? Tiene que ser menor. En este caso, ya que no se permite la colinealidad, si fueran colineales podría ser un igual, podría cantar un igual ahí. ¿Se entienden? ¿Se entiende lo que digo? Pero el módulo de la resultante no puede ser mayor que la suma de los módulos de las componentes. Esto es una desigualdad triangular. Muchas veces, si vos agarrás y decís, bueno, quiero construir un triángulo, y digo, bueno, un lado quiero que valga 10, el otro quiero que valga 12, y el otro quiero que valga 25, por ejemplo. Ni a palo aparece un triángulo ahí, ¿o no? Ni a palos, porque no se cumple la desigualdad triangular, acá. O sea, si vos agarrás tres valores al tuntún, no vas a poder, según como sean los datos, no vas a poder armar el triángulo, porque vos agarrás el lado más largo, por ejemplo 25, ¿cierto? Y lo dibujás. Lo voy a dibujar ahora como un triángulo con lados, no con vectores. Vos decís, bueno, ese lado vale 25, ¿o no? Si desde un extremo empiezo a medir 10, supongamos trazo un arco de circunferencia acá, de 10, y del otro extremo empiezo a medir 12, ves que no se juntan, ¿o no? Porque 10 más 12 es 22, y 25 es mayor que 10 más 12. Entonces no puedes tener un lado de un triángulo, 25, mayor que la suma de los otros dos. 10 más 12 da 22, y no se te junta, y no se te forma nunca el triángulo. Entonces es una desigualdad triangular. Siempre ocurre que la suma de dos lados cualquiera, acá justo hablé de la suma de las dos componentes y la resultante, pero básicamente, como se forma también un triángulo, ahí en ese paralelogramo se puede demostrar esa propiedad, que la resultante no puede ser mayor que la suma de los módulos de las componentes. Lo que más podría ser es igual a la suma de los módulos de las componentes si las componentes fueran colineales, pero acá tampoco se permite.